Buenos días a todos los videovidentes. Deseo comenzar agradeciendo a la coordinación de la Maestría de Bioética, la cual, a través de la profesora Elizabeth Piña, tuvo la gentileza de invitarme a dictar una conferencia para los cursantes y egresados de esta experiencia educativa. Constituye para mí un honor y un doble placer atender al llamado de esta facultad, tanto por ser profesor titular jubilado de nuestra inmortal UCB, como también a que mi hija mayor y mi yerno y otras personas muy cercanas en mis afectos son egresados de la Escuela de Medicina Luis Racete. Mi intervención discurrirá acerca de las relaciones entre cuatro conceptos básicos: ética, moral, filosofía y práctica social. Reflexionaré sobre esos cuatro conceptos a la luz de lo que puede ser útil, acuciante e interpelante, no sólo para un estudiante o egresado de una maestría en bioética, sino también para cualquier persona interesada en adoptar una ética centrada en la vida, tal como nos sugiere el mismo nombre de esta maestría. Comencemos por la moral. El término moral proviene del latín mores, que significa usos y costumbres que se practican en una determinada comunidad. En este primer acercamiento a su definición, destacan algunos elementos que nunca deberíamos perder de vista. Se trata de usos y costumbres devenidos en prácticas localizadas comunitariamente. Por lo tanto, no se trata de algo pensado, sino de algo vivido. Según los aportes de la sociología francesa, la moral pertenecería a la sociología de lo vivido y no a la sociología de lo pensado. Lo cual significa que la moral, por ser vivida, ha sido aceptada por una determinada comunidad y por ser costumbre, significa que esa comunidad ha vivido esa moral durante mucho tiempo, pues toda costumbre tiene una carga de tiempo incorporada tal que puede afirmarse que es tradicional. Por lo tanto, toda moral es tradicional y ha sido refrendada por toda una población que previamente la ha ido conformando y refrendando por un largo tiempo. Es decir, que la moral no es el producto de un pequeño número de personas que la crean y se la imponen a los demás. Ética. La ética, nacida en Grecia, es una reflexión filosófica sobre la moral que crea categorías y filosofemas para explicarla, intentando conseguir una validación universal de las proposiciones acordadas. Por esto, la ética pertenece a lo pensado, a diferencia de la moral, que participa de lo vivido. Otra característica es que la ética es una reflexión de un particular, de un individuo,
sobre lo general universal, a diferencia de la moral, la cual ha surgido de una reflexión colectiva, avalada por el tiempo que tiene de aceptada. La ética parte de la presunción de que su reflexión participa de la razón universal a través de la lógica que utiliza, la cual sería la lógica por antonomasia. Por lo tanto, siente como deber luchar para que su proposición ética sea reconocida como la que debe ser. Para tal objetivo, utiliza su cualidad de discurso pensado para entroncar con otros discursos pensados que aspiran a la dirección total de la sociedad y a imponer, a través del copamiento institucional, su visión ética específica. Hay muchas posibilidades de que esa ética específica no haya sido producto de la reflexión sobre la moral realmente existente en dicha comunidad local, regional, nacional o mundial, sino producto de una reflexión sobre una teoría de la sociedad y del mundo asumida en forma exclusiva solo por una pequeña parte de esa sociedad, a la cual se le quiere imponer una determinada opción ética. Si es así, esa opción ética específica cumple el papel de destruir la moral tradicional existente de forma compulsiva, utilizando los mecanismos coercitivos y aculturadores de los distintos poderes del Estado y de los poderes de los grandes capitales privados que controlan la mayoría de los dispositivos de comunicación, información y relaciones electrónicas masivas, léase TIC, y redes sociales en el ciberespacio. La relación cambiante entre moral, ética y filosofía. Es necesario hacer un pequeño inciso acerca de la relación cambiante entre moral, ética y filosofía. Al principio dijimos que la ética surgió en Grecia como una rama de la filosofía para filosofar sobre la moral. Pero el cambio del pensamiento ético fue en paralelo al cambio del pensamiento filosófico general hasta desembocar en las numerosas éticas existentes hoy en día. La división entre éticas materiales y formales ha llevado a que muchas de ellas ni siquiera tomen en cuenta a la moral como objeto de reflexión. Es por tal razón que la filósofo Adela Cortina plantea retornar a la estrecha relación entre filosofía y moral, rescate inscrito en la tradición muy española de Ortega y Gasset de la moral pensada. Comillas. La moral pensada, la ética o filosofía moral, infinitamente respetuosa con la moral vivida, intenta reflexionar hasta donde le lleve la constitutiva moralidad del hombre, de un hombre quien es
por naturaleza político y está abierto para sí, para no o para la duda por la misma naturaleza a la trascendencia. Ninguna pregunta sobre la vida buena, sobre lo correcto o sobre lo legítimo puede ser la ajena a la filosofía práctica, porque está entrañada en la estructura moral del hombre. Cierro comillas. Esa conversión de la ética en una filosofía moral es parte del proyecto intelectual planteado por Adela Cortina, pero en la actualidad la ética mundial dominante dista mucho de esa intención. Hablaremos más adelante de esa ética mundial dominante. Práctica social. El cuarto concepto, que forma parte del título de esta conferencia, es el de práctica social. Por práctica social entenderemos al conjunto de acciones que realizan ciertos actores sociales con el fin razonado de producir y conducir cambios en una sociedad. Por lo tanto, no se trata sólo de vivencias sociales signadas por la inercia social, sino de la conjunción de dos procesos ocurridos en el tiempo: la reflexión teórica y sistemática sobre las acciones de diversos actores sociales y la reflexión acerca de diversas teorías de la realidad social, la realidad natural y la realidad cósmica. Reflexiones signadas todas por las limitaciones de comprensión de los actores sociales involucrados. Definamos a los actores sociales. Estos actores sociales involucrados podrían ser ubicados en algunos de estos cuatro grupos: orates, técnicos, diletantes e intelectuales. Los orates. Los orates son aquellos actores sociales cuyo discurso se muestra incoherente con la realidad conocida, cognoscible o imaginable, por lo cual no es posible sostener con ellos ningún diálogo racional. Verbigracia, los terraplanistas, los que niegan que el hombre llegó a la luna, los que afirman que el atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas de Nueva York fue un autoatentado del gobierno de Estados Unidos, o que la Shoah u holocausto judío cometido por Adolfo Hitler no existió. Los técnicos. Los técnicos son aquellos actores sociales cuyo discurso se muestra coherente con la realidad conocida, cognoscible o imaginable, del oficio del cual son especialistas, por lo cual es posible sostener con ellos un diálogo racional, siempre que este diálogo esté claramente circunscrito al área de su competencia especializada.
se caracterizan fundamentalmente por no querer opinar sobre hechos que no sean de su especialidad. Se abstienen de opinar o querer influir en aspectos generales de la sociedad y del pensamiento. Los diletantes. Los diletantes pueden o no ser especialistas también. Son aquellos actores sociales cuyo discurso se muestra coherente con la realidad conocida, cognoscible o imaginable del oficio del cual son especialistas. Por lo cual, es posible sostener con ellos un diálogo racional siempre que esté claramente circunscrito al área de su competencia especializada. Al contrario de la mayoría de los especialistas, opinan sobre hechos que no son de su especialidad, pues desean influir en la sociedad en general. Se caracterizan por tener un pensamiento superficial sobre los temas de los cuales opinan, que no son de su especialidad, debido a una escasísima cultura general. Los diletantes han desarrollado una enorme vocación de figuración social en cualquiera de los ámbitos y escalas que les sea posible acceder, y se han convertido en el segundo factor de intoxicación de las redes sociales, superados solamente por los trolls. Los intelectuales. Los intelectuales son aquellos actores sociales cuyo discurso se muestra coherente con la realidad conocida, cognoscible o imaginable del oficio del cual son especialistas, por lo cual es posible sostener con ellos un diálogo racional siempre que esté claramente circunscrito al área de su competencia especializada. Al contrario de la mayoría de los especialistas, opinan sobre hechos que no son de su especialidad, pues desean influir en la sociedad en general, pero se caracterizan por tener un pensamiento relativamente profundo sobre los temas de los cuales opinan, aun cuando no sean de su especialidad, debido a una cultivada vocación autodidacta, lo cual no sólo les permite tener una elevada cultura general, sino incluso logran acceder al conocimiento de lo general social, natural y cósmico. De esta manera, establecen un diálogo virtuoso entre el conocimiento especializado y el conocimiento general, permitiendo interrelacionar e iluminar aspectos del saber que podían haber pasado desapercibidos para los especialistas. La mayoría de los intelectuales tienen poca vocación de figuración social, bien sea porque la propia actividad de buscar y procesar sus múltiples fuentes
de información demandan un tiempo excesivo, o bien sea porque el ámbito de creación de la opinión pública luce atestado de diletantes, lo cual lo hace poco atractivo, o bien por timidez, la cual los hace sentirse inmaduros como para opinar sobre los temas más urgentes. Esa actitud de privarse de opinar sobre temas urgentes por parte de los intelectuales es lamentable para la mayoría de la sociedad, pues se queda ésta sin ese saber nutritivo y sustantivo acerca de la realidad. En este punto deseo interpelar tanto al cursante como al egresado de la maestría en bioética. Ustedes son actores sociales que han pensado profundamente sobre determinados aspectos de la sociedad y propiamente pueden ser designados como especialistas. ¿Qué aspiran a hacer con esos conocimientos? ¿Cuál discurso desean elaborar? ¿Un discurso de orates? ¿De especialistas? ¿De diletantes o de intelectuales? El mundo actual desde una perspectiva bioética. Su vocación específica como actor social surgirá a partir de las decisiones que individualmente ustedes tomen acerca de la caracterización del mundo actual desde una perspectiva bioética. Yo voy a caracterizar el mundo ético actual a través de dos elementos constitutivos del núcleo central de sentido de la ética dominante mundial. Hay comunicación dialógica en la ética dominante mundial según la perspectiva de la ética dialogar de Habermas. La ética dominante mundial tiene como centro el respeto a la dignidad humana, tal como lo plantea Cortina. Ética dominante mundial. Habermas versus lo políticamente correcto. El filósofo alemán contemporáneo Jürgen Habermas, quien acaba de cumplir 91 años y rechazar el premio de $250,000 que le otorgó la nación de los Emiratos Árabes Unidos por ser un régimen violador de los derechos humanos. Por eso rechaza ese premio. Habermas plantea solo tomar en cuenta la acción comunicativa reflexiva para proponer una moral universal, por lo que los presupuestos de esta comunicación deben solo aludir a la propia práctica comunicativa, es decir, una moral basada en la comunicación. Por lo tanto, los presupuestos se convierten en conceptos y los conceptos se explicitan en el término aprobación. Abro comillas. Aprobación significa aquí el asentimiento alcanzado
en condiciones discursivas un acuerdo motivado por razones epistémicas. Cierro comillas. El discurso condicionado al concepto de aprobación no puede por sí solo fundamentar un discurso moral si no cuenta previamente con una regla de argumentación. Esa regla de argumentación de la acción comunicativa está compuesta de 3 supuestos que aluden a problemas sociales complejos: los intereses y valores de los participantes, la reciprocidad y la no coacción. El primer supuesto nos lleva a tomar en cuenta los intereses y valores de los participantes. Debemos abrir nuestra comprensión ante el pluralismo de los mismos. Acerca del segundo supuesto, sobre la reciprocidad, el don, en términos antropológicos, Habermas nos dice que, abro comillas, la asunción de una perspectiva de reciprocidad universalizada de cada cual por todos exige no sólo empatía, sino también la intervención en la interpretación de la autocomprensión y la visión del mundo de participantes que tienen que mantenerse abiertos a revisiones de sus autodescripciones y de las descripciones de los extraños y del lenguaje de las mismas. Cierro comillas. Y el tercer supuesto, la no coacción, nos dice la necesidad de que la comunicación, para ser tal, deba efectuarse en libertad. Esa acción comunicativa justificaría una nueva moral basada en los 3 principios de tomar en cuenta los intereses y valores de los participantes, la reciprocidad y la no coacción. Esa acción comunicativa contiene propiedades que añaden elementos a favor de su importancia para la fundamentación de una moral universal. Abro comillas. Nombraré solo las 4 más importantes. Primero, nadie que pueda hacer una contribución relevante puede ser excluido de la participación. 2. A todos se les dan las mismas oportunidades de hacer sus aportaciones. 3. Los participantes tienen que decir lo que opinan. Y 4. La comunicación tiene que estar libre de coacciones tanto internas como externas, de modo que las tomas de posición con un sí o con un no ante las pretensiones de validez susceptibles de crítica únicamente sean motivadas por la fuerza de convicción de los mejores argumentos, bajo las premisas supuestas por todos de una orientación al entendimiento recíproco. Al fin puede lograrse en común esa aceptación sin coacción. Esas características
de la nueva ética propuesta por Habermas, basadas en la acción comunicativa dialogal, son diametralmente opuestas a la ética dominante mundial, caracterizada por imponer una visión unilateral del mundo con la ideología, en el sentido de falsa conciencia de lo políticamente correcto, a través de numerosos medios de coacción, estatales y privados, pertenecientes a las grandes corporaciones contentivas del gran capital, cuya máxima expresión simbólica de sangramiento y aniquilación es el linchamiento mediático a través de la política de cancelación. El origen de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto está ligado a la creación de los estados adscritos a una visión del mundo considerada revelada por las fuerzas divinas o por las fuerzas humanas autodivinizadas. La primera visión es organizada a través de religiones teístas, tradicionales, trascendentes, y la segunda visión es dirigida por religiones ateas, modernas, inmanentes, como el marxismo, el positivismo, el comunismo, el fascismo, el castrismo, el maoísmo, entre otras. Para el caso de nuestra civilización occidental, las inquisiciones cristianas y musulmanas se transformaron en inquisiciones laicas a partir de la Revolución Francesa, a través del endiosamiento de la razón y la conversión de la izquierda en los nuevos monjes, los nuevos Savanarolas. La Inquisición de lo políticamente correcto se ha transformado en una intención práctica de unificar la conciencia mundial con efectos mucho más graves en nuestra civilización occidental, con gran éxito debido a múltiples factores, entre los cuales destacan dos. El primero, la participación entusiasta de gran parte de los sectores políticos dirigentes en los países de Europa y de las Américas. Y el segundo, el mayoritario control de las redes sociales mundiales y por ende del ciberespacio. Lo políticamente correcto destroza la razón griega. El triunfo de lo políticamente correcto se apoya en cuatro grandes acciones coactivas. Primero, destrucción de la razón y la lógica que hemos heredado de Grecia en la civilización occidental. Segundo, desmantelar la unidad lingüística de nuestras lenguas maternas a través de la creación de la neolengua. Tercero, eliminación o reducción al mínimo de la escritura
manual, descartando lo que significa la caligrafía como dispositivo para desarrollar la atención y ampliación de nuestra motricidad fina. Y cuarto, reducir sensiblemente nuestra capacidad de razonamiento abstracto a través del fomento de una comunicación más visual que intelectual y de más imágenes y menos palabras. Destrucción de la razón y la lógica que hemos heredado de Grecia en la civilización occidental. Uno de los grandes éxitos que viene obteniendo lo políticamente correcto es la destrucción de la razón y de la lógica griega, heredada de la civilización occidental, para convertir el pensamiento sistemático y crítico en una imposibilidad. Uno de los ejemplos más graves es la desaparición de la importancia de nuestro ser biológico, desdeñando los descubrimientos de los últimos 4 siglos, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 70 del siglo XX se afirmaba que el hombre era un ser biopsicosocial. Luego, en la década de los 80, gracias a los aportes de Edgar Morin y al pensamiento de la hipercomplejidad, se arribó a la conclusión de que el hombre es un ser biopsicosocial cósmico. Actualmente se ha reducido la proposición a decir que el hombre es un ser social y por ende producto solo de su cultura. Es así que mientras que la ciencia genética ha demostrado que el hombre es cromosómicamente XY y la mujer XX, el pensamiento feminista de la tercera ola, a partir de Simone de Beauvoir, nos dice que no se nace hombre o mujer, sino que el ser hombre o mujer es una decisión cultural. Es así como una mujer XX se puede transformar en un hombre XX y un hombre XY se puede transformar en una mujer XY. Esto es anticientífico. Lo real es que una mujer XX puede querer ser parecida a un hombre XY, en vista de lo cual modifica partes de su cuerpo y su conducta social. Y viceversa, un hombre XY puede querer ser parecido a una mujer XX y procede a modificar partes de su cuerpo y su conducta social. Como resultado, tenemos una mujer que se cree hombre y un hombre
que se cree mujer, pero la carga genética de cada uno seguirá siendo aquella con la cual fue procreado y nació. Ambos, en ejercicio de su libertad, pueden creerse lo que deseen, pero el hecho que constituye una imposición coactiva es que se quiera obligar a que todas las personas piensen y acepten como verdades irrefutables que una mujer puede transformarse en hombre y el hombre puede transformarse en mujer, solo porque así lo desea. Esto es una afirmación irracional, anticientífica. Desmantelar la unidad lingüística de nuestras lenguas maternas a través de la creación de la neolengua. Está demostrado por lingüistas que la lengua materna le da al individuo un sentido del cómo estar en el mundo, siguiendo a Martin Heidegger. La lengua materna no es algo accesorio o prescindible, es vital para que el individuo se ubique en el mundo y le encuentre sentido. Por eso, cuando te destruyen la gramática y la sintaxis a través de una neolengua creada en un laboratorio por los grupos políticos, económicos dominantes de la sociedad, están enterrando los siglos y hasta milenios de historia acumulada en tu lengua materna. Te despojan de tu patrimonio de comunicación, ese patrimonio el cual te hace ser un humano específico, un hombre de una cultura específica, irreductible e irrepetible. Interpelando a lo políticamente correcto. ¿Cómo analizar lo políticamente correcto desde la bioética? Ética dominante mundial versus dignidad humana y derecho a la vida. En el apartado anterior, analizamos la ética dominante mundial desde la proposición de Habermas de una ética dialogal desde la acción comunicativa. Esta vez queremos analizarla desde la proposición de Adela Cortina y su ética de mínimos. Pero no vamos a desarrollar todos sus argumentos, sino que utilizaremos uno que ella considera central: la dignidad del ser humano. Adela Cortina postula una moral que tenga como centro la dignidad humana. La autora postula una ética que reposa
en la inalienable dignidad de la persona, con lo cual establece los cimientos para pensar necesariamente en una moral universal. Abro comillas. A la altura de nuestro tiempo, la base de la cultura que se va extendiendo de forma imparable hasta el punto de poder considerarse como sustento universal para legitimar y deslegitimar instituciones nacionales e internacionales, es el reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos. Aun cuando las conculcaciones de los derechos humanos sean continuas, y a pesar de que los discursos justificadores de las mismas resumen en la mayor parte de los casos un innegable cinismo estratégico, lo cierto es que hoy por hoy la premisa irrebasable de cualquier razonamiento en torno a derechos y deberes es el reconocimiento de la dignidad de la persona. Cierro comillas. Adela Cortina está en contra del relativismo moral. El multiculturalismo debe servir de base para una moral de respeto a la dignidad humana. Cortina afirma que esa dignidad del ser humano debe mantenerse en todas las sociedades, a pesar de las diferencias históricas y culturales entre ellas. Por lo cual, si bien reconoce la inmensa heterogeneidad del mundo actual, nos alerta sobre que la misma diversidad cultural pueda ser utilizada como excusa para un relativismo extremo, mediante el cual se pueda afirmar que cada cultura tiene su propio sistema de valores, el cual no puede ser violentado por un sistema de valores creados por otras culturas. Por lo tanto, no existiría la posibilidad de tener un mínimo de valores universalizables. Es decir, se plantearía la imposibilidad de que la multiplicidad de sociedades tuviese solo una moral mínima. Por el contrario, a tal diversidad de sociedades debería corresponderle una multiplicidad de morales, estando dicha multiplicidad sustentada en el derecho universal a la diferencia. Contra esa argucia, Cortina riposta y vuelve a colocar en el centro a la dignidad humana como eje de una moral común. Abro comillas. A mi juicio, y a pesar de todas las heterogeneidades, a pesar del tan loado derecho a la diferencia, existe una base moral común a la que nuestro momento histórico no puede ni está dispuesto a renunciar en modo alguno, y que, a su vez, justifica el deber de respetar las diferencias. Teniendo como referencia el respeto a la dignidad humana,
Cortina enjuicia severamente aquellas posiciones éticas situadas en un relativismo extremo. Abro comillas. El escepticismo o relativismo, tan aristócratas e ingeniosos aparentemente, resultan en verdad insostenibles en la vida cotidiana, porque nadie puede actuar creyendo realmente que no existen unas opciones preferibles a otras, o que la maldad del asesinato y la tortura dependen de las diferentes culturas. El escepticismo y el relativismo llevados al extremo son las típicas posiciones de salón, abstractas, construidas de espaldas a la acción real. En su versión moderada, intentan un mayor acoplamiento a la realidad moral, pero no alcanzan la altura mínima requerida, la del reconocimiento de los derechos humanos, que constituye un rotundo mentis a toda pretensión escéptica y relativista seria. Cierro comillas. La ética dominante mundial y su relativismo extremo. La ética dominante mundial se caracteriza por un relativismo extremo, acerca del cual nos alerta Cortina. Un relativismo moral tan radical que se condensa en su principio teórico. Vale todo, pero si vale todo, nada vale. No existe el término valor, pues el significado literal de valor es algo que tiene mayor importancia que otras cosas. No hay ninguna actitud ni comportamiento que tenga mayor importancia que otro, incluido, por supuesto, el derecho a la vida. El relativismo moral extremo conduce a una anomia moral circunstancial acomodada al ambiente, y si no hay un imperativo moral universal, solo existen los imperativos morales de los grupos con mayor poder político, económico y cultural de cada entorno. Valga el ejemplo de la pedofilia. En la mayoría de las sociedades occidentales, la pedofilia es considerada un delito, es decir, se castiga el uso sexual de los menores de edad por parte de los adultos. Pero en una sociedad que tenga como valores, refrendados por sus leyes, que una niña a partir de los 6 años puede producir placer sexual, es legal y moralmente aceptado que un hombre adulto pueda casarse o tener como concubinas a niñas a partir de los 6 años. Y estas sociedades existen
en la actualidad en nuestro mundo. En todas las sociedades occidentales está prohibida la esclavitud formal, legal o informal de los seres humanos. Pero existen países y comunidades en las cuales aún hoy la esclavitud es legal o ilegal, pero permitida por las costumbres. La ética dominante mundial y la aniquilación de los seres humanos más débiles. La ética dominante mundial, en su relativismo extremo, no considera como centro la dignidad humana y por el contrario ha considerado como uno de sus ejes la aniquilación de los seres humanos más débiles. Esta posición no es novedosa. Lo nuevo es que se trata de imponerla a escala mundial. Por ejemplo, los griegos clásicos y los Yanomamis practicaban el infanticidio femenino. Es decir, había el consenso acerca de que el número de mujeres debía ser restringido por diversas razones. Por lo cual, al considerar que se había excedido a ese número, se procedía a matar a las niñas recién nacidas. En muchas ocasiones, apenas recién llegadas al mundo. Eso era legal, pero es moral. El tráfico de esclavos es un oficio siniestro que tiene realizándose varios miles de años. Grecia, Roma, toda África, desde los egipcios, lo han venido practicando. El esclavo era despojado de su condición humana. Aristóteles lo definió al esclavo como animal parlante, para así disponer de su suerte como si fuese una cosa, un mueble y no un ser humano. Eso era legal, pero ¿es moral? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, surgió una tendencia entre algunos grupos de personas en los Estados Unidos de tratar de crear seres humanos perfectos según los gustos de ellos, con el fin de mejorar la raza humana. Para lo cual intentaban realizar una limpieza racial de la sociedad, por ejemplo, tratando de reducir el número de negros, para de esa manera crear una humanidad más de acuerdo a sus teorías. Este proceso de eugenesia social alcanzará su máximo desarrollo con la acción de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Estas acciones estaban basadas en la legalidad de esos países. Eran legales, pero eran morales. Hoy en día, la ética mundial, basada en las teorías de Malthus del siglo XIX,
intenta controlar la población mundial con numerosas políticas para aniquilar a los seres humanos más débiles, utilizando a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a las instituciones crediticias mundiales y a los gobiernos de los países más desarrollados de las Américas y Europa. Así, primero, promueve e impone el aborto, para lo cual niega lo demostrado por las ciencias biológicas, que el feto está en el cuerpo de la mujer, pero no es parte del cuerpo de la mujer, que el feto es un ser humano desde el momento de la concepción y que el feto es un ser humano diferente a sus padres. Segundo lugar, promueve e impone la eutanasia. Tercero, promueve la eugenesia, inicialmente impidiendo el nacimiento de niños con síndrome de Down en algunos países europeos, pocos hasta ahora. Todos esos procesos de asesinatos selectivos son legales, pero son morales. Para finalizar, pienso que todos debemos interpelarnos sobre al menos 5 cosas. Primero, ¿cuál tipo de discurso deseamos personalmente elaborar? ¿Un discurso de orate, de especialista, de diletante o de intelectual? Segundo, ¿cómo analizar lo políticamente correcto desde la bioética? Tercero, ¿cuál lugar ocupa la dignidad humana en la bioética? Cuarto, ¿cuál lugar ocupa el derecho a la vida en la bioética? Y quinto, ¿qué opinar desde la bioética sobre el relativismo moral? Muchas gracias.